Solamente la voz del pueblo, hecha ley y ejecutada por hombres y mujeres justos e íntegros, llevará al Perú por las sendas del bien, de la justicia y del progreso como nación. Un afectuoso saludo, mis apreciados hermanos de todo el Perú y mis hermanos que se encuentran en distintos países del mundo. No podemos confiar solamente en un grupete de personas que se encuentran en los poderes para que decidan los destinos y el futuro del Perú. Porque estos, o la gran mayoría de estos, han demostrado ser individuos o personas sin principios ni valores, y les ha interesado y les interesa un pepino el bienestar de la mayoría de la población de nuestro país. Han demostrado solamente trabajar para el beneficio propio, han demostrado trabajar solamente para el beneficio de pequeños grupos de poder y no pensando en el bienestar de la gran mayoría de nuestro país. Sería además porque ustedes ya conocen el accionar del actual Congreso, de los anteriores también, el accionar de lo ejecutivo, el accionar de los entes jurídicos como el Tribunal Constitucional y a veces también de los poderes judiciales, que ha sido una decepción y que lo están llevando al Perú a un estado, a un nivel de debacle, que ante tal situación tenemos que devolverle el poder al pueblo. Ustedes saben que los dichos populares son la sabiduría de los pueblos. Y es bien conocido un dicho por la mayoría de peruanos que dice lo siguiente, o afirma lo siguiente, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Para mí, este dicho popular o afirmación es una gran verdad, porque tiene o está relacionado a una revelación divina, una revelación que se encuentra en un libro que yo les invitaría a que puedan leerlo, el libro de Mormón, y en este libro habla de un rey antiguo que vivió aproximadamente unos 150 años antes de Cristo, y él, antes de conferirle el reino a su hijo, instituyó lo siguiente entre la gente de su país y de su nación. Dijo, no es común que el pueblo escoja lo que no es justo, pero sí es común que la mayor o la menor parte del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley. Trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Quiero resaltar esa parte de esta escritura que dice, no es común que la voz del pueblo escoja lo que no es justo. Es decir, la gran mayoría del pueblo siempre se va a inclinar y va a escoger aquello que es justo. Por supuesto que la minoría o la menor parte se inclinará y deseará lo que no es justo, es decir, por lo injusto. Entonces, por esta razón, es que la voz del pueblo es la manifestación de la voz de Dios, y Dios es siempre justo. Si queremos que el Perú sea guiado, o hay un cambio, y sea guiado a las sendas del bien, de la justicia, y sobre todo de la prosperidad como nación, para el bienestar de la mayoría de peruanos, tenemos que devolverle el poder al pueblo, porque la voz del pueblo, como vuelvo a repetir,
siempre se inclinará por lo que es justo. Para poder devolverle el poder al pueblo y haya un cambio, un giro en los destinos del país, es que debemos cambiar la Constitución. Y en esta oportunidad, mis apreciados hermanos, quiero analizar con ustedes el artículo 168 de la Constitución, que dice: promulgación de las leyes. Analicemos los tres párrafos de este artículo 168. El párrafo 1 dice lo siguiente: la ley aprobada por el Congreso se entiende, según lo previsto en la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación, dentro de un plazo de 15 días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso o el Presidente de la Comisión Permanente, según corresponda. Analizando un poquito este primer párrafo. El Congreso aprueba una ley y lo envía al Presidente de la República. El Presidente de la República puede o no puede promulgar esa ley. Y si no la promulga, el Congreso tiene la facultad y el poder de promulgar esa ley para que entre en vigencia. Así el Presidente de la República no esté de acuerdo con esa ley. Y el párrafo 2 dice lo siguiente: si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a este en el término de 15 días. Y el párrafo 3 continúa diciendo: reconsiderada la ley por el Congreso, su presidente la promulga con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Entonces también se puede dar el caso de que el presidente de la República, esa ley que le ha aprobado el Congreso, pueda observarla y devolverle al Congreso. Y el Congreso puede reconsiderarla o tampoco puede no reconsiderarla. Y si la reconsidera para bien, la aprueba. Y si no quiere reconsiderarla, igual con el voto de la mitad de congresistas más uno, puede aprobarla. Es decir, este artículo muestra, evidencia y le da mayor poder al Congreso en la aprobación de leyes, sean o no sean en beneficio de la mayoría de peruanos. Entonces, para mí y de seguramente para muchos de ustedes, esta es una ley, este artículo es deficiente, este artículo de la Constitución sobre la promulgación de leyes. Por lo tanto, quiero hacer unas propuestas de cambio en este artículo 168 de la promulgación de leyes. Los cambios siguientes para que las leyes sirvan para el beneficio y bienestar de la mayoría de peruanos. La primera propuesta, el párrafo 1, sería la siguiente: las leyes propuestas y aprobadas por el Congreso que no sean aprobadas por el Ejecutivo, es decir, que generen controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo, tienen que ser llevadas a consulta popular. Y el párrafo 2, la propuesta sería la siguiente: las leyes propuestas y aprobadas por el Congreso en su pleno o propuestas por el Ejecutivo que sean contrarias al sentimiento o interés popular, también tienen que ser llevadas a consulta popular para su modificación o archivamiento. Y esto tenemos que tener presente porque es importante devolverle el poder al pueblo.
¿Por qué es importante la voz del pueblo? Porque la voz del pueblo, como hemos analizado, es la voz de Dios. Y siempre la mayoría va a inclinarse y va a elegir lo que es justo. Entonces, sin embargo, podríamos pensar de que realizar frecuentes o demasiadas consultas populares va a irrogar elevados gastos al Estado peruano o al Perú. Sin embargo, también quiero hacer propuestas para que no necesariamente tenga que ser así, para que las consultas populares o referéndums no irroguen elevados gastos a la nación. Entonces, dos maneras en que podemos realizar las consultas populares o los referéndums. La primera, si una propuesta de ley no involucra a toda la población en general, será llevada a consulta con los gremios o poblaciones a quienes afecte, beneficie o vaya a afectar o beneficiar dicha propuesta de ley. Por ejemplo, si queremos modificar la ley universitaria, la consulta tendríamos que hacerla con todo el gremio universitario, estudiantes universitarios, docentes universitarios, administrativos universitarios, porque a ellos directamente les va a afectar o les puede afectar o beneficiar dicha ley. Y así, si es una ley que solamente va a afectar o beneficiar a una zona geográfica del país, entonces se puede llevar a cabo la consulta popular solamente con la población de esa zona geográfica del país. Y así, entonces esto no va a irrogar mucho gasto. Y la otra manera también sería de que no necesariamente la consulta tiene que ser presencial en centros de votación, utilizando recursos humanos, materiales y financieros que signifiquen gastos elevados, sino que se puede utilizar los grandes medios de comunicación, como hacen algunos canales de televisión, preguntando a la gente si está o no está de acuerdo con determinado asunto. A personas haciendo uso de la tecnología mediante dispositivos inteligentes o celulares móviles para que el pueblo pueda manifestarse a favor o en contra de dicha propuesta de ley. El costo será como el de una publicidad. Y el Estado siempre contrata publicidad con los grandes medios de televisión. Y el mismo gasto puede realizarse para las consultas populares. Entonces, esto no va a generar o no va a representar excesivos gastos, sino que va a ser menor. Lo importante será de que el pueblo siempre, la gran mayoría del pueblo siempre escogerá lo que es justo. En Suiza, esta práctica de consulta popular es frecuente. Suiza es el país más estable económicamente, con el mayor nivel de vida de Europa, y es un país seguro y donde la gente disfruta de paz. Entonces allá es común, porque yo vi un documental acerca de Suiza, de que se realicen los referendos y se hace presencial en las plazas a mano alzada. Claro que las poblaciones son pequeñas, pero es la voz del pueblo la que guía los destinos y futuros de ese país, del país más estable y de mayor nivel de vida en Europa. Tengo la certeza de que el rumbo del Perú puede cambiar diametralmente para la mejora de la situación de todos los peruanos, de la gran mayoría de peruanos. Si realizamos estos cambios en la Constitución,
y le devolvemos el poder al pueblo. Mis apreciados hermanos, si esto les parece razonable, pues compartamos este video. Tenemos que cambiar la Constitución en muchos puntos, y este es un punto importante, la promulgación de las leyes dictadas por la voz del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Gracias.